buenas tardes. Estamos con esta multitudinaria asistencia en una lluviosa tarde en la que vamos a comenzar las charlas de este semestre en el espacio de filosofía fuera del canon, con una incitación, una invitación a leer la obra tanto filosófica como literaria de Iris Murdoch. Antes unas palabras sobre lo que significa tomar la palabra con el subtítulo Filosofía fuera del canon. Tengo que decir, por ejemplo, que esta charla fue presentada ya anteriormente en un congreso que organizó la Universidad del Bosque, el Departamento de Filosofía de la Universidad del Bosque, sobre la contribución de las mujeres a la filosofía. María Lucía Rivera me invitó muy amablemente a contribuir, dadas las simpatías por varias autoras, por la filosofía en perspectiva de género y otras serie de, digamos, compromisos o afinidades filosóficas. Gracias a eso dije, lo mejor que puedo hacer para destacar una contribución especial de una mujer a la filosofía es hablar del pensamiento de Iris Murdoch y de su peculiaridad. Bien, ¿qué pasa? Estaban diciendo que hay que girarla porque no se ve bien, pero se ve bien, no hay nada más. Lo que no tenemos es mucha luz. Sí, pero bueno, no hay luz. No. Bueno, pero ahí vamos. ¿Puedes ver si la cosa está saliendo bien en Facebook? Sí. Lo que tiene que hacer es no salirse de la línea del tablero. Del tablero. No lo van a ver. Ok, bien. Entonces, el canon. Estaba mirando el día de ayer el Western Canon, que es como una de las encarnaciones de esa especie de norma de Harold Bloom. Es una meditación, de hecho es casi que una despedida. Ya en el momento de la publicación de un libro que se hizo tan famoso como ese, la idea era que nos despedimos del canon, ya el canon se muestra obsoleto. Y sin embargo, a pesar de su obsolescencia, rige nuestras prácticas académicas. La idea de canon es la idea de que hay una lista de lectura y de libros admitidos y de libros que tienen un poder especial, que tienen la pretensión de ser fundamentales en la educación de una persona culta o de un académico competente o de alguien que pretende heredar de manera adecuada la tradición cultural de un saber como la filosofía, de una disciplina como la filosofía. Entonces, sí tenemos un grupo de textos, sí tenemos un grupo de libros que están firmados por un conjunto de autores y esos nos dicen lo fundamental, lo que hay que saber. Ahora, ese grupo de libros, esa lista de lecturas, ese número de autores y de firmas, con todos los problemas que cada uno de esos conceptos conlleva, autor, obra, firma, ejerce además una especie de poder sobre la formación, ¿sí? Porque se encuentra en el centro, se encuentra como una especie de prescripción sobre el valor de toda otra obra y de toda otra lectura. Ese canon tiene cierta relación con la historia, sobre cómo se ve la historia, sobre cómo se ven las relaciones de los autores entre sí, de los movimientos entre sí, de las preguntas entre sí, de los momentos estelares de la filosofía entre ellos.
¿sí? Uno podría decir, por ejemplo, que la filosofía ha contado su historia de varias maneras. Desde Aristóteles para adelante, los filósofos han querido saber quiénes han pensado los problemas que ellos plantean antes que ellos, y si sus respuestas a esas preguntas son válidas y en qué términos lo son. Aristóteles es el primer gran narrador de la historia de sus ancestros filosóficos en una especie de modo teleológico de contar la historia, donde la verdad, el saber, las preguntas, los conceptos evolucionan de manera natural desde los que yo considero mis ancestros, o de los que Aristóteles consideraba sus ancestros, hasta él mismo. La exposición de las preguntas sobre las causas en el libro primero de la metafísica es uno de esos ejemplos perfectos. La filosofía conduce a mí que he sido capaz de formular las 4 causas completas y que puedo hablar del telos como ningún otro. Eso diría Aristóteles. Pero es muy distinto configurar la idea de los ancestros, configurar la idea de los antecedentes, de los otros filósofos que hacen lo mismo que yo y que han contribuido a las preguntas, que fundar la educación de los nuevos filósofos en la idea de un conjunto fundamental, de una lista de lecturas obligatoria. ¿Sí? Y ahí ocurren cosas muy raras. ¿Cuáles son las épocas que se consideran relevantes? ¿Cuáles son las continuidades que se consideran dignas de ser establecidas? ¿Cuáles son los baches que estamos dispuestos a asumir dentro de la formación histórica del educando? ¿Cuáles son las lenguas predominantes? ¿Cuál es la procedencia geográfica, étnica y cultural de los autores primordiales? Hay una idea muy interesante en el texto de Bloom, y es que hay un centro del canon. Es muy elegante y sumamente bello el centro que pone Bloom a la hora de hablar del canon, porque el canon de Bloom está centrado en Shakespeare. Es sumamente interesante esa idea. Ahora bien, ¿por qué entonces, habiendo centro, estando demarcado por una figura, ese centro, definida su identidad, todos los demás serán satélites, antecedentes, consecuentes, y estarán en la órbita de ese autor principal. Y desde allí, desde ese paradigma, desde esa figura predominante, se marca la distancia y la pertinencia de todos los otros. Ahora bien, esa lista de autores debidos, de autores aceptables, de autores recomendados, de autores obligatorios, de autores más serios que otros, de autores más pertinentes, es una lista que incluye, para los usos de la disciplina filosófica, solo varones europeos que hablan lenguas determinadas. Son aceptables el griego y el latín, por supuesto. Es aceptable el alemán, es aceptable el francés, es aceptable el inglés. Extrañamente, el español brilla por su ausencia, y los autores que no son varones, que no son europeos, que no son blancos, no son aceptables o relevantes. Uno podría pensar también si el canon opera en las temáticas, si el canon cubre otras cosas que no sean la metafísica y la epistemología, por ejemplo. La entrada de la filosofía moral como dentro del canon, y Murdoch en los textos de los que vamos a hablar hoy es totalmente clásica en lo que está haciendo. Murdoch fue educada
en Oxford, y enseñó en Oxford, y cumplió los requerimientos del canon a pie juntillas, y produjo su pensamiento desde una conciencia muy clara, por ejemplo, de la división entre filosofía y literatura, una noción muy clara de la diferencia y de la distancia entre las dos formas de escritura, y de los límites que enmarcan sus relaciones, ¿sí? Pero además sabe que sus preocupaciones, que son fundamentalmente éticas, se enmarcan de manera adecuada, ganan un lugar propio cuando se llaman moral philosophy, filosofía moral. Y eso también es interesante. Para personas que hacen lo que hacemos algunos en este grupo, como el suscrito que hace estética, el lugar de la estética, la filosofía del arte y todas las preocupaciones de ese estilo, digamos que gravita en una órbita lejana con respecto al centro que es metafísico epistemológico, ¿sí? En las versiones contemporáneas anglosajonas uno podría decir, o podría preguntarse si ese centro no está definido y determinado por lógica, epistemología y metafísica, o lógica, epistemología y ontología, ¿sí? Entonces, la idea del canon tiene esas opciones, y toda opción es una exclusión. Podríamos revisar esas cosas, esas particularidades. La cuestión de los varones blancos europeos muertos, la cuestión de la primacía de lo más serio como ontología, epistemología lógica, con respecto jerárquicamente a lo menos serio como filosofía moral o estética. Y todos los asuntos del orden de la diversidad cultural y la inclusión de intereses no universales, porque ahí se traslapa el orden o la pregunta por lo que es europeo y lo que es universal. Hemos tenido en los últimos días varias polémicas mediáticas sobre la pertinencia de la filosofía y la decolonización de las lecturas. ¿Habrán oído ustedes sobre eso? Yo considero que, y por ejemplo, se dice, excluyamos a Platón, Aristóteles, Descartes, Kant como filósofos dominantes. Mi idea con la exposición de la noción de canon no es esa. Siendo un filósofo que tiene simpatías con la deconstrucción, uno no va a dejar por fuera nada. Uno no quiere tachar del todo ni excluir. Uno quiere ser consciente de la estructura que domina la formación académica y decir, mire, están estos supuestos, algunos de ellos operan arbitrariamente, otros tal vez no lo hacen arbitrariamente, pero las razones por las cuales hay algo que está incluido, textos, autores incluidos, problemas incluidos y problemas, textos, autores y autoras excluidos, está también por pensar. ¿Sí? Ese es una posición fundamental. Entonces, la idea del espacio en el cual estoy tomando la palabra, filosofía fuera del canon, es llamar a los lectores, llamar a la discusión, invitar a pensar problemas en bordes o en límites que han sido tradicionalmente establecidos y que perfectamente pueden moverse, pueden ampliarse, pueden conectarse con otras ideas y con otras prácticas pedagógicas. ¿Sí? Bien. Entonces, dicho eso, yo quiero primero presentar la figura, la persona Iris Murdoch, hablando un poco de su vida y su obra, y luego tomar una opción. Yo voy a hablar mucho porque la hoja de vida de Iris Murdoch está ligada y está casi que marcada por los hitos de su obra literaria. Iris Murdoch es una gran novelista, pero es una gran novelista formada en filosofía y literatura clásicas, que tiene una enorme contribución a la filosofía, que es además una mujer de su tiempo, de un tiempo que hoy día, debido a no sé qué factores,
parece borrado en la instrucción filosófica. El libro, perdón, el libro, son las compilaciones de ensayos de Iris Murdoch son dos. Aquí solo tengo esta, que es sus escritos sobre filosofía y literatura, el tomo Existencialistas y Místicos. Me parece muy interesante que los ensayos de Murdoch estén marcados por su relación con el existencialismo, sus confrontaciones con el marxismo y con el psicoanálisis, a pesar de que casi todas sus opciones filosóficas, que son muy conscientes de todo el panorama de la filosofía contemporánea, están marcadas por una fidelidad muy especial a Platón. Entonces, y es desde ahí que evidentemente a mí Juan Fernando Mejía, me resuena la cuestión, porque hace posible que un lector de Platón piense que tiene una palabra que decir en la situación filosófica contemporánea. Iris Murdoch pertenece y opera, trabaja en una época en la que la figura del existencialismo, pues ella murió en los 90, pero su actividad está bajo la sombra de las grandes tendencias filosóficas del siglo XX, como la Escuela de Frankfurt, el existencialismo y el psicoanálisis. De hecho, a ella le toca la entrada en el poder, digamos, del postestructuralismo francés, todas estas vertientes muy activas, muy vivaces del pensamiento contemporáneo. Ella estaba, por ejemplo, en el momento en que le da Alzheimer, ya lo veremos, escribiendo un libro sobre Heidegger, que tiene que abandonar en las pruebas porque no puede concluir. Siempre el libro queda en el archivo,